Y en el caso de suma global, el ACI en el 63 nos dio estos dos valores, ¿no? Sin detallarlos. Simplemente los dan así. Y en la siguiente diapositiva hay un ejemplo en el cual te indica cuál sería la pérdida en porcentaje, ¿no? Aplicando siempre a pretensados, por ejemplo, el 35 y a postensados el otro valor, ¿no? Ya, entonces este valor sería una manera de calcular según Claro, la ACI. pero también nos recomienda el ACI que es mejor detallarlo, o sea, por anclajes, por fricción, todo eso, ¿no? Conforme. ¿Algo más que quisieran complementar algunos compañeros? Por ejemplo, aquí se está hablando de una instrucción EHE, ya no Camus, sino algunos compañeros que quisieran complementar algo sobre la diapositiva que observamos. Claro que el esfuerzo de tensión que se aplica al tendón, según la norma EHE, o sea, la instrucción española de hormigón estructural, dice que podemos elevarlo a 0,85 de la carga unitaria máxima, o sea, temporalmente, pero una vez ya esté consolidado el esfuerzo, el tendón, perdón, tiene que quedar en 0,75. O sea, tiene que cumplir los dos valores, que 0,75 y 0,90 del límite elástico característico del tipo de acero que se está utilizando. Ya, por ejemplo, en el acero que ustedes han considerado aquí, ¿cuál es esa carga unitaria máxima? ¿Cuál es el valor de la carga unitaria máxima para alguno de los aceros que aquí han utilizado ustedes? En cualquiera de los aceros que se observan en la gráfica, en alguno de ellos pudiesen darme cuál es ese Ya. número, ese valor de carga unitaria máxima y cuál es ese límite elástico. ¿Para cualquier ingeniero o para ellos? Para cualquiera de los gráficos, esfuerzo y formación que tienen aquí, tienen No, pero un... la pregunta es para cualquiera del grupo, ¿no? Sí, para cualquiera del grupo, ajá. Ya, por ejemplo, ahí como se ve en el gráfico, ¿no? En el grado 160 es más o menos 140, el valor 140. Por ejemplo, el grado 270, el valor sería 240 también más o menos. Ahí como les está indicando en el gráfico. Ya, o sea, mejor dicho, si trabajo con el 270, estás indicando que donde se está colocando la flecha, a este valor debemos considerarlo como la carga unitaria máxima o como el límite elástico característico. No, perdón, ese es el límite elástico característico, ajá. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? Bien, el límite elástico característico es donde termina prácticamente esta línea inclinada y el FPY básicamente es el límite de fluencia y el valor que tenemos aquí de 270 es la carga unitaria máxima, ¿no? O sea, si yo reconozco a un acero como grado 270, lo que estoy diciendo es que 270 kilo K6 es la carga unitaria máxima, es decir, con ese esfuerzo rompe el cable. Eso es el 270. El FPY es una fracción, que aquí lo podemos observar más o menos 240, y el límite elástico está más o menos por aquí, ¿no? En 210, 205 por ahí. ¿Okay? Bien, gracias. Vamos a continuar entonces con las siguientes exposiciones. Ya, gracias. Ingeniero. Arango, Asensio, Burgos y Calderón. Buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.
Ok, les solicito a Arango, Asensio, Burgos y Calderón que enciendan sus cámaras. Voy a dejar de compartir un instante para poder hacer una captura de pantalla. Ahí estoy ubicando a Asensio, Arango. Los veo. Calderón también y Burgos. Perfecto, un instante para poder hacer la captura. Listo, ya solamente se presentan cada uno sus nombres, por favor, apellidos, indican, uno de ustedes indica el nombre del tema que van a exponer y luego ya pueden apagar sus cámaras. ¿Quién va a compartir para poder darle la capacidad de hospedador? Yo voy a compartir, ingeniero. ¿Arango? Sí. Ok. Ya, pueden empezar. Mm, Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jesús Arango Ávila y vamos a presentar el tema de pérdidas de fuerza en el concreto preesforzado diferidas o dependientes del tiempo. Mm, ¿Sí se logra visualizar? Sí, sí se puede Ya. visualizar. El grupo está conformado por el que les habla, por César Asensio Cobian, Jesús Burgos y Villacorta y por André Calderón Pereira. Y bien, el tema ya mencionado es el que vamos a tratar hoy día. Mm, Ok, eh, inicia Burgos, te presentas tu nombre y empiezas con la exposición, luego Calderón y continúa Arango. Pueden dar inicio. Buenas tardes con todos. Empezando con la exposición, bien sabemos que las pérdidas en el pretensado, en el concreto preesforzado, tenemos las pérdidas instantáneas y las pérdidas diferidas en el tiempo. Y de estas tenemos la contracción, la afluencia del concreto y la relajación del acero, ¿no? Las cuales actúan después de la transferencia de la tensión del acero al concreto. ¿Sí? En este gráfico podemos ver cómo varía el esfuerzo por ejemplo, un elemento que puede ser una viga, ¿no? En el T0, en el primer momento, se pone en tensión la armadura, ¿no? Y se crea un esfuerzo que podemos decirle que es en el punto A, ¿no? Posteriormente, se suelta el gato, ¿no? Y se produce una pérdida por deslizamiento en el anclaje, ¿no? Y se llega al punto D. Y durante el vaciado del concreto se va a producir un relajamiento en la armadura y se va a llegar, después de un tiempo T1, al punto C, ¿no? Luego, cuando se producen las demás pérdidas instantáneas, se llega al punto D, como se puede ver en el gráfico. Y finalmente, las pérdidas diferidas en el tiempo que vamos a explicar actúan también sobre esto y hacen que se logre estabilizar el esfuerzo del elemento y se llega al esfuerzo FCE, que es el esfuerzo final o un esfuerzo de estabilidad. En primer lugar, vamos a explicar lo que son creep losses o las pérdidas por flujo plástico, ¿no? Hay elementos, como lo es el concreto, que se ven influenciados por el tiempo, por el paso del tiempo en su comportamiento, como lo es la fluencia plástica, la cual viene a ser la deformación constante de un elemento que está sometido a cargas, ¿no? Y normalmente esta pérdida por flujo plástico se calcula multiplicando un factor de coeficiente de fluencia, que se puede observar en la tabla, por la deformación elástica. Para el cálculo de la pérdida por flujo plástico, partimos también de la pérdida de la fórmula de la pérdida de acortamiento elástico, pero se le va a hacer algunas modificaciones, ¿no? En primer lugar, se le va a multiplicar por este coeficiente de fluencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí podemos observar una viga que está preesforzada, ¿no? Y se están generando tres momentos, tres esfuerzos. Uno debido a la carga axial, ¿no? En sentido negativo. Otro debido al momento que está generando esta carga, ¿no?
relacionándolo sobre la inercia y la distancia que hay entre el centro del acero y el centro de la viga. Y finalmente, el esfuerzo que se genera en sentido opuesto por el momento que es generado por el peso de la viga y la distancia de la longitud de la viga. Entonces, partiendo de esa fórmula de acortamiento elástico, se van a realizar dos ajustes para lo que es calcular la fluencia, ¿no? En primer lugar, debido al paso del tiempo, la fuerza de pretensado que se está considerando se reduce, ¿no?, hasta un 90%. Y en segundo lugar, la relación modular también va a cambiar, ya que se va a realizar después de, por ejemplo, 28 días, ¿no? Y como bien sabemos, la resistencia del concreto, la resistencia a la compresión del concreto, a medida que pasa el tiempo, se va incrementando, ¿no? Y si aumenta la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad también va a aumentar. Y como en este caso es el módulo de elasticidad del concreto es el denominador, el valor del radio modular tiende a disminuir, ¿no? Y con estos tres elementos vamos a calcular la pérdida de flujo plástico. Estos son los datos del problema con el que vamos a trabajar. Son del libro. Va a ser una viga Ashto tipo 3, tiene 60 pies de largo. La sección transversal está conformada por 560 pulgadas al cuadrado y tiene un momento de inercia de 125.390 pulgadas a la cuarta. Un peso de 583 libras pie y un volumen de superficie de 4.09. Esto va a servir para otras pérdidas. La excentricidad, con la que contamos, es de 13 pulgadas y la viga está pretensada con 16 cables de media pulgada de diámetro, ¿no? Y la otra viga con la cual se va a trabajar post-tensado está conformada por dos tendones de 8 cables, también con una excentricidad de 13 pulgadas, ¿no? Y aquí podemos ver la resistencia con la que vamos a trabajar. La inicial fue 3.500, pero como mencioné, se trabaja con 28 días, ya que ha pasado el tiempo. Y vamos a trabajar con una de 6.000 PSI. Además, para otros cálculos también, la viga va a tener una humedad relativa del 35%. Los cables son de media pulgada y el área de cada cable es de 0.153 pulgadas al cuadrado. El acero con el que estamos trabajando tiene una resistencia de tracción de 270 KSI y el modo de elasticidad de 28.500 KSI. Bien. ¿No? Acá podemos apreciar Hasta ahí nada más, Burgos. Quisiera, antes de que dar paso a tu compañero, en la diapositiva anterior, por favor, si nos pueden comentar en el tercer renglón, donde dice volumen superficie 409, ¿cómo se interpreta ese dato? Y abajo también están hablando de humedad relativa al 35%. Si pudieran indicarnos cómo se interpretan esos datos o qué representan. Claro, el volumen de superficie es la relación que tenemos del volumen de la viga con la que estamos trabajando, ¿no? Y la superficie es de la sección con la que se está trabajando. Entonces, esa relación viene a ser lo que es el valor, ¿no?, de volumen sobre superficie. Es volumen sobre superficie. Y se obtiene ese cálculo. Ya, en todo caso, en el momento de mostrar la viga, ahí nos pueden aclarar un poquito más esto. Ya. Y lo siguiente, lo de la humedad. Esta es la humedad que hay en el ambiente, ¿no?, donde se está colocando el concreto. La humedad relativa del aire, ¿no?, que es donde se coloca Por ejemplo, aquí en Trujillo, ¿saben ustedes, alguno de ustedes, cuál es la humedad relativa más o menos que tenemos en Trujillo? A ver, hagan una búsqueda rápida en internet para que nos den un dato estimado y podamos saber qué diferencia podríamos tener con este número, ¿no? Aquí en Lima, Trujillo, usualmente estamos con humedades del 80, 90%, ¿no? A ver cuánto tenemos de humedad. Hay para cada hora. ¿Alguien hizo la búsqueda? Más o menos. De 80, 70. Entre 70 y 90%. Entre 70 y 90 más o menos. Sí. Ok, entonces es un poco prender en cuenta, ¿no? Estamos tomando un problema del libro, esa es la explicación para todos, que tiene una humedad del 35%. Cuando la humedad sea mayor, seguramente en la ejecución de los cálculos algo va a cambiar. No sabemos si a favor o en contra, ya lo iremos interpretando. Bien, damos pase a su siguiente compañero. Gracias. Ya.
Como se presentó en el problema, en el enunciado del problema, nosotros podemos usar una viga tipo 3, Lashton, en donde ya sus valores se han especificado en el problema anterior. Pasa. Ahora sí, vamos a calcular la pérdida del esfuerzo en el concreto de la viga por fluencia. Primero tenemos que calcular la elasticidad de concreto a los 28 días para una resistencia de compresión de 6.000 libras sobre pulgada cuadrada, en donde el módulo de elasticidad va a estar en libras sobre pulgada cuadrada con la fórmula de 33 veces el peso por la resistencia del concreto, que va a ser 6.000 libras sobre pulgada cuadrada, con el factor de radicación de 1.5. Sería 33% de 60. ¿Y este 160 de dónde sale? Justamente se menciona que para vigas para estructuras prefabricadas se usa un valor de 160 libras sobre pie cúbico. Entonces nos va a dar un valor total de 5.173.000 libras sobre pulgada cuadrada, lo que nos da un valor de 5.173 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Por tanto, el problema ya nos da que el modo de elasticidad del acero es 28.500. Entonces, como se mencionó anteriormente, para calcular la relación modular es el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto, que nos da un valor de 5,5. Y después tenemos que calcular el momento. Como dato del problema anterior, nos dio un peso de concreto de 583 libras, fuerza. Entonces, esto lo tenemos que dividir entre 1000 para pasarlo a kilolibras. Nos da un valor de 60 pies, y esto lo dividimos al cuadrado entre 8. Y nos da un momento de 262.35 kilolibras por pie. Aquí podemos observar en el ácido 318 los esfuerzos máximos permisibles en fracción de ceros de forzado. Una interrupción, ¿sí? Calderón. En la diapositiva anterior están haciendo referencia a una carga de 583 libras sobre pie, ¿no? Que lo han transformado a 0.583 kip sobre pie. ¿Esa carga a qué se debe? ¿Es el peso de la viga? ¿El peso de la viga más alguna losa? ¿Hay carga viva ahí? ¿Qué es lo que tenemos en esa carga, por favor? Solo es el peso mismo de la viga en libras fuerza. O sea, la viga no va a llevar otro tipo de carga, no está ligada a alguna losa. En el problema no menciona, ingeniero, solo menciona que se toma en cuenta el peso propio de la viga. Por eso, ingeniero. Este entonces es solamente el peso de la viga. Sí, como dato del problema nos lo da. Ya, ¿ustedes tienen una idea de por qué no se está considerando, por ejemplo, la carga viva u otros datos? En todo caso, me hacen acordar para explicar al final de la exposición. ¿Ok? Gracias. Sigan nomás. Ya. A ver, continuando con la exposición, aquí podemos estimar valores de pretensado. Normalmente, en la etapa inmediatamente después de la transferencia, para los anclajes, conectores de pretensado, normalmente se toma un valor de 0.7. Pero por comodidad hemos optado por un pretensado, para valores de pretensado de 0.75 y para el posttensado de 0.7, el FPU. Continuando con la exposición, tenemos los datos que son el esfuerzo inicial de 489.6 kilogramos fuerza, el área de la sección, que es 560 pulgadas cuadradas, su excentricidad, que es 13 pulgadas, el momento, que tenemos que, como está en 262.25 kilolibras pie, tenemos que convertirlo a pulgadas con un factor de 12, para que salgan kilolibras por pulgada. Tenemos una inercia de la sección de 125.390 pulgadas a la cuarta,
y el área de la sección del cable sería 0.153 pulgadas al cuadrado, en donde el número de cables, como dato del problema, para el pretensado nos dio 16 cables. Como se mencionó anteriormente, para un ajuste se toma el valor de 0.9, que es el 90%. Y después tenemos para hallar el esfuerzo final en el tendón, primero tenemos que multiplicar por el factor que mencionamos anteriormente, que es 0.75 por 270. Nos sale un valor de 202.5 kilogramos sobre pulgada. Pero por comodidad adoptamos 200 KSI. Ahora, para hallar la fuerza del esfuerzo inicial, multiplicamos el número de cables por el área de la sección del cable por el esfuerzo final en el tendón, después de la colocación, que nos da un valor de 489.6 kilolibras fuerza, en donde lo reemplazamos en los datos. Esta es la explicación de cómo sale 489.6 kilolibras fuerza. Después tenemos que calcular el esfuerzo del concreto hacia el centroide del acero, utilizando la fórmula. Nos da un total de menos 1054 libras sobre pulgada cuadrada. Y ahora vamos a reemplazar la pérdida por fluencia plástica, en donde va a ser la relación modular N, que nos salió de los anteriores resultados 5,5, el coeficiente de fluencia, por la tabla anteriormente mencionada también, por 2.4, y por el resultado del esfuerzo hacia la centroide del acero, que es menos 1054. Y nos da un valor total de menos 13.260 libras sobre pulgada cuadrada. De igual manera vamos a hacer con la viga postensada. La única diferencia es que primero tenemos que hallar el esfuerzo inicial en el tendón, en donde se multiplica el factor 0.8 por 270. Nos da un valor de 216 libras sobre pulgada cuadrada. Pero para hallar el esfuerzo inicial en el tendón, este resultado tenemos que arrastrarlo con el deslizamiento de anclaje, que por anteriores grupos salió un resultado de 14.8 libras sobre pulgada cuadrada. Este resultado nos tiene que ser mayor a nuestra multiplicación del factor para postensados, que es 0.7 por 270. Entonces el factor inicial a usar va a ser el factor 0.7 por 270, lo que nos da un resultado de 189 KSI. Y esto también arrastramos su pérdida por fricción mencionada por anteriores grupos, que nos salió un valor de 139.9 kilolibras fuerza. Y ahora tenemos que hallar la fuerza de esfuerzo en los cables. De igual manera, ese sería el número de cables, el esfuerzo inicial a usar, por su sección del cable, en pulgadas cuadradas. Y nos sale un valor total de 440.4 kilolibras sobre kilolibras fuerza. Finalmente nos da una pérdida de fluencia de menos 12.090 libras sobre pulgada cuadrada. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las pérdidas por contracción. Normalmente la contracción es la reducción del volumen del concreto debido a la deshidratación que tiene el mismo por su curado. Normalmente influyen muchos factores, el medioambiental, por ejemplo. Normalmente esta pérdida se reduce si estamos en un ambiente con demasiada humedad, si llueve demasiado. La pérdida de contracción va a ser permanente, pero si el ambiente tiene un clima muy húmedo, esto lo va a detener un poco. Por ejemplo, el concreto también se expande mucho con temperaturas y también se contrae con una disminución de la misma. Aquí podemos observar en esta fórmula la pérdida debido a la contracción es la contracción total después de la aplicación del pretensado por su modo de elasticidad del tendón. Aquí podemos ver una gráfica del comportamiento de una pérdida por contracción. Como les expliqué anteriormente, el concreto, conforme se va curando, tiende a disminuir su volumen cuando hay pérdida de agua. Como podemos ver en esta primera gráfica, es cuando recién está con su encofrado y han hecho el vaciado.
y el acero está tensionado con el gato, con un esfuerzo inicial, y conforme pasa el tiempo, 3 días, 8 días, 21 días, 28, este concreto se va solidificando. Entonces, esto tiende a perder volumen porque pierde agua. Entonces, esta fuerza de contracción que va a ir hacia el centro, que es como una tipo compresión, va a jalar a su vez también al acero. Y es por eso que se produce pérdidas por contracción. Calderón, Ahora ahora vamos dale pase a tu compañero. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos que para el cálculo de esta pérdida hay dos métodos, el método del PCI y un método del ACI. Bien, para el método del PCI tenemos que se toma para la deformación que se va a producir un valor de 8.2 por 10 a la menos 6. Y este valor se toma para cuando, como dice acá, para los pocos días del vaciado. Y además tiene que ajustarse mediante la relación volumen-superficie que hemos mencionado y mediante la humedad relativa. Pero esto solo se da, como dice acá, a los pocos días del vaciado. Cuando el concreto se le permite curar por 7 días, se le debe añadir un coeficiente que va a modificar esta deformación y por ende va a modificar la pérdida de preesfuerzo. Como vemos en la fórmula ya final de la pérdida, el factor es el factor KSH, que va a depender del tiempo al que se le aplique la tensión después de los 7 días que, bueno, se mencionó anteriormente. En el caso del pretensado, se va a tener 1 porque no va a afectar, pero en el caso del posttensado, en el problema vamos a tomarlo como 1 porque no nos dice tampoco el tiempo que toma a partir del curado. Entonces consideramos 1 para que no afecte los cálculos, pero también debería haber un dato si es que en caso del concreto se le permite curar sus 7 días. Y como vemos va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Bien, con el ejemplo tenemos los datos de 4.05 y la relación y la humedad relativa de 35%. Reemplazamos en la fórmula. También nos podemos dar cuenta que mientras va aumentando la relación volumen-superficie, va a ir disminuyendo la deformación. Y mientras va aumentando también la humedad relativa, también el valor de esta deformación va a ir disminuyendo. Entonces podemos reemplazar nada más en la fórmula con los datos ya mencionados y obtenemos la deformación de 4.03 por 10 a la menos 4. Ahora teniendo como dato también el módulo de elasticidad y el KSH que ya dijimos que va a ser 1, la pérdida de contracción reemplazando en la fórmula sería menos 11.490 psi. Ahora bien, hay otro método que es aplicable, como mencioné antes, si es que el concreto se le deja curar por 7 días. Pero el concreto también puede estar curado por vapor. Es un método usualmente para prefabricados. Entonces, y este es el curado convencional. Se le toma el valor de la deformación unitaria como 800 por 10 a la menos 6 para el convencional y 730 por 10 a la menos 6 para el curado con vapor. Y estas son las dos fórmulas de la deformación que se va a usar para la pérdida por contracción. En este caso es sobre 35, T sobre 35 más T. Y T viene a ser el tiempo después de los 7 días de curado, como mencioné antes en el factor KSH. Aquí también en este caso se toma en cuenta ese tiempo. Y para el curado con vapor cambia el denominador en 55, pero en este caso son después del 1 a 3 días de curado que son para este tipo de curado. Pero normalmente en la práctica se suele usar este valor y con el ejemplo vamos a comprobar la variación que hay en la pérdida por contracción. Y básicamente se usa el valor de ESHT de la deformación en la misma fórmula, es lo único que cambiaría.
Y bueno, como el problema no nos da el tiempo, hemos supuesto que es 30 días después del curado convencional. Por lo tanto, la unidad es en días y reemplazamos con una pérdida de esfuerzo usando el valor para curado convencional y usando el valor que normalmente se usa, un valor promedio entre estos dos valores, ¿no? Y vemos una variación en la pérdida del esfuerzo. No tan significativa, pero sí se nota la variación. Ahora vamos a hablar de la pérdida del preesfuerzo por relajamiento del acero. Básicamente sigue este proceso, ¿no? Que mediante una tensión en el acero de preesfuerzo, luego primero se aplica la tensión y luego de ello, al aplicarse las condiciones de carga, esta tensión llega hasta los niveles de preesfuerzo inicial, ¿no? Entonces, luego de que se aplican las cargas de servicio, va a presentar una pérdida de esfuerzo por relajamiento. Además, vemos que el acero ya como se mencionó anteriormente, en la contracción también presenta una deformación constante por este periodo de tiempo. Y además, este proceso de tensión va a causar un alargamiento en el acero, pero mantenido bajo un esfuerzo constante. Aquí vemos básicamente lo que... Una interrupción. ¿Sí? A partir de aquí ya puede seguir tu compañero, por favor. Ya. Bueno, ¿sí me escucha? No. Según el gráfico del comportamiento, aquí mostramos un gráfico del comportamiento de una pérdida por relajación. Como podemos ver, el acero en tensión ya deformado tiende a volver a su estado inicial a través de un periodo de tiempo con más fuerza que al inicio. Lo mismo sucede en las cuerdas de una guitarra, ya que ocurre esto de afinarse, ¿no? Sigue. Aquí le señalamos una gráfica que ya se ha mencionado antes sobre la relación entre el porcentaje de fuerza inicial y cómo se comporta a través del tiempo. Y bueno, para rescatar una vez más que a mayor fuerza de preesfuerzo inicial, menor va a ser la relajación, y a menor fuerza de preesfuerzo, mayor será la relajación. Y mientras esté más cerca al 0.55, la relajación va a ser prácticamente nula. Entonces, ¿cómo llegamos a la fórmula de relajación? Podemos apreciar que se obtuvo una ecuación aproximada para torones y alambrones comunes a través de 400 ensayos de relajación a lo largo de 9 años. Y aquí se muestra la ecuación, la cual tiene denominaciones como FP, que es el esfuerzo final, FPI, el esfuerzo inicial, el T, que es el tiempo en horas después del tensado, el FPY, el esfuerzo de fluencia efectivo. Aquí también presentamos otra fórmula que es la relación de relajamiento, que no es otra cosa que el esfuerzo inicial menos el final. Entonces despejamos 2 en 1 y podemos obtener esa nueva expresión, utilizando el FPI como de nuevo como otro factor. Sigue. Bueno, en otras fuentes hemos podido investigar y visualizar que para relajaciones normales se utiliza un valor de 10 en la fórmula. Y para cables de baja relajación se utiliza un valor de 45. Y el cual es lo que se considera como más común, así que en el ejercicio es el que utilizaremos. Continúa. Ya, entonces para hacer el ejemplo de aplicación que estamos resolviendo para pérdida de relajamiento, primero tenemos los datos que para el esfuerzo de 200 KSI tenemos un corte de 0.0086 y es lo que nos da un límite elástico de 245 KSI. Vamos a asumir una vida útil de 50 años, es lo que en horas nos daría 438.000. Entonces tenemos dos fórmulas que trata sobre la tensión en el refuerzo de pretensado. Si es menor o igual que 0.086, es la fórmula que vamos a utilizar, ya que cumple con los datos del ejercicio. Y reemplazamos multiplicándolo por el 28.500, dándonos un valor de 245.000 KSI. Continúo. Para una viga pretensada, como ya sabemos, el factor que se utiliza para una viga pretensada va a ser de 0.75 por el esfuerzo a la tracción, dándonos un valor redondeado de 200 KSI. Utilizándolo en la fórmula, también
considerando el tiempo de 438.000, y considerando el límite de 0.55, nos da un valor de 0.967, el cual, para saber cuánto es lo que nos queda y con lo que se va a trabajar, para calcular la pérdida, le restamos a la unidad. Este cálculo, que es 0.033, lo multiplicamos por la resistencia a la tracción, que es lo que hemos calculado, que es menos 6.6 KSI. Aplicando la fórmula que habíamos despejado en diapositivas anteriores, podemos ver que ambas fórmulas tienen respuestas muy similares. Continúo. Para una postensada, si recordamos que el código nos decía que se utiliza para postensada un factor de 0.7, analizamos la viga de la misma fuerza, de la misma forma, utilizando el valor 189 KSI, que es el nuevo valor que obtenemos, y lo mismo le restamos a la unidad, dándonos un valor de 0.028, multiplicándolo por la resistencia, que sería 189, y nos daría menos 5.3, y lo mismo, la otra fórmula da un valor bastante similar. Continúa. Ya, como resultados del ejercicio, podemos ver que para el esfuerzo de la pretensada, colocando las pérdidas, tenemos un total de menos 40.10, siguiendo la fórmula de pérdidas, ¿no? Que cuenta las iniciales con las de paso del tiempo, y obtenemos un esfuerzo final de 159.90. También se le calcula un porcentaje, pero un porcentaje que no es similar al del libro, porque como que el libro tiene ciertas deficiencias a la hora de los cálculos, y también calculamos la fuerza, que no es otra cosa que el esfuerzo por el área del acero, ¿no? Dándonos una fuerza de 391.44 kips. Para la postensada, lo mismo, y le restamos las pérdidas de la misma manera, obteniendo un esfuerzo final de 149.57 KSI, y obteniendo un porcentaje perdido de 20.86. Gracias. Y esta es nuestra bibliografía. Gracias al grupo. Vamos a proceder entonces a las preguntas. A la pregunta inicial para Arango. Si nos puedes resumir en un par de frases muy cortas de qué han tratado los dos primeros problemas, donde tenían dos vigas, ¿no? Como conceptualmente, de qué cosa trataron los dos primeros problemas. Se refiere a la pérdida de esfuerzo por fluencia. Sí, conforme. Bueno, básicamente este problema busca la pérdida por fluencia mediante la reducción del esfuerzo por acortamiento elástico que se calculó en grupos anteriores, porque aquí influye lo que es el tiempo, ¿no? Por ello se le aplica el factor de 0.9 solo a la fuerza de P esforzado. Y además que se trabaja con la relación modular a los 28 días, con el módulo de elasticidad a los 28 días. También porque se realiza después de la transferencia de esfuerzos, ¿no? Y el procedimiento es bastante similar, ¿no? Sí, antes del procedimiento, ok, o sea, nos estás señalando que el objetivo de los problemas es mostrar cómo se calculan las pérdidas de preesfuerzo por acortamiento elástico. ¿Ok? Hasta ahí está claro. ¿De quién? ¿De qué tipo de estructuras? ¿Qué tipo de elementos? ¿Qué consideraciones tiene cada uno de los problemas? En este caso son de una viga pretensada y una viga posttensada. Como se ve en la imagen, así es como está representada, ¿no? Aquí debería ser un apoyo móvil, ¿no? Conforme. Para este caso, entonces están trabajando dos problemas. En un problema están mostrando los compañeros cómo se calculan las pérdidas en una viga pretensada, y luego en otro problema se está calculando cómo se calculan las pérdidas por acortamiento elástico en una viga posttensada, ¿no? No, en el acortamiento elástico solo necesitamos los esfuerzos.
porque a estos esfuerzos se van a reducir mediante los factores que ya mencionamos, ¿no? Conforme con el 90%, o sea, están considerando que el 10% del preesfuerzo inicial se está perdiendo, ¿no? Claro, conforme pasa el tiempo. Entonces, luego se procede a hacer un procedimiento bastante similar, teniendo en cuenta también los límites que nos da la CI. Y básicamente tenemos el esfuerzo inicial y calculamos también la fuerza de preesfuerzo inicial, ¿no? Que es básicamente va a actuar en el acero y como son 16 cables, multiplicamos por el área y por el esfuerzo para que nos dé la fuerza, ¿no? Por definición de esfuerzo. Ok. Y básicamente aplicamos en la fórmula y obtenemos ya la pérdida. Ok, gracias. Ahora para Asensio, sobre el mismo problema, Sí. Los cables a los que se están refiriendo, ya sea para el caso de la viga pretensada o la posttensada, ¿cómo están dispuestos los cables? Había una sección por ahí que se mostraban algunos cables de la sección ASTO tipo 3, creo que era la diapositiva 7. Sí. ¿Nos puedes comentar cuáles son todos los cables que se ven ahí? ¿Son parte de aquellos cables? A ver si nos explicas. En realidad, la viga estaba pretensada, bueno, en el ejercicio se consideran 16 cables trenzados de media pulgada. 16 cables de media pulgada, porque en el texto decía 16, cables de 16 pulgadas y media, me parece que decía en el documento inicial que me enviaron. Aquí ya lo veo que está corregido. Sí, fue Sí, un error. ingeniero. Hemos realizado algunas correcciones, disculpa, Asensio. Ya. Nos hemos dado cuenta después ya y, bueno, algunas correcciones hemos hecho en el texto, en cálculos también. Ya, perfecto. Entonces luego nos alcanzan el PPT corregido para poder compartir con sus compañeros. Bien, Ya. entonces para continuar, Asensio, ahí tenemos una sección de una viga tipo 3. ¿Esa viga tiene 16 cables o dónde se ubican los cables? ¿Cuál es la posición de los cables para que los cálculos que han hecho sean válidos? En realidad esta viga está en sección transversal, bueno, está en una vista transversal, ¿no? Los cables se ven situados de manera longitudinal, ¿no? A través de toda la viga. Y ya tiene sus propios, sus cálculos, sus propiedades, su área, su peso, todo ya está predefinido, ¿no? Por ASHTO. Ok, pero el cable en sí, por ejemplo, en esa diapositiva que está observando, se apreciaría que el cable está colocado de manera horizontal, ¿no? Esa es la manera en que se ha calculado. Bueno, se han utilizado, se utilizan ambos cálculos, ¿no? Se necesita la longitud de la viga y también el área, y se considera, ¿no? Para los cables, el área el diámetro de los cables, por eso se necesitaría la sección transversal también, el diámetro, digo, y también la longitud de la viga, como estoy mencionando, ¿no? Cualquiera de sus compañeros, sea Calderón o Burgos, que quisieran complementar. Vuelvo a repetir la pregunta para ver si la pueden complementar. Hay una gráfica de una viga de color verde con dos cargas externas, una vez que se ha hecho la transferencia de cargas, por eso ya se ve que está en compresión. La pregunta es si esa es la posición del cable, un cable horizontal, el que se ha considerado en los cálculos, o si el cable tiene otra forma. Y si Claro. tuviese otra forma, ¿en qué lugar se han hecho los cálculos? ¿En qué sección? ¿No? Porque la viga es una viga que tiene un largo determinado. ¿Cuántas secciones se han analizado? Claro, hemos considerado la viga como se puede apreciar o sea, el acero está todo horizontal, ¿no? Y la distancia que podemos ver, por ejemplo, en la gráfica de arriba, ¿no? Del centro de las líneas punteadas representan el centro de la viga. Y la distancia que hay hasta el acero es la excentricidad de 13 pulgadas que hemos considerado para los cálculos de los problemas. Para ambos problemas, entonces. Sí, para el pretensado hemos considerado. ¿Alguna consideración adicional que alguno de los participantes quisiera complementar o aclarar sobre la misma pregunta?
Bueno, ingeniero, creo que ahí ha habido, me parece, una confusión por nuestra parte, ¿no? Porque en el problema indica que en el post tensado se genera una cortina parabólica, ¿no? Conforme, Entonces, y la conforme. sección sería al medio, porque es donde está la mayor excentricidad y donde va a estar la mayor cantidad de esfuerzo, ¿no? Por parte del preesforzado. Conforme, Arango, sí, efectivamente, eso es lo que quería que perciban. En el problema mismo se está haciendo notar que para la primera viga, el desvío o la excentricidad solo existe en el centro, para el primer caso, no se le señala cómo es en los extremos, si es, digamos, la línea quebrada o es curva, pero para la postensada sí se señala claramente que es una parábola, ¿no? Bien, esas eran las consultas. Vamos a darle gracias a cada uno de ustedes y para dar pase al siguiente grupo. El grupo conformado por Asmat, Guevara, Monja y Segarra. Por favor, si pudieran activar sus cámaras. Sí, ingeniero. Ya estoy observando a Guevara, Asmat, Segarra y Monja. Deme un instante para hacer la captura. Listo, puede iniciar. Monja, podría hacer la presentación del grupo y sus compañeros. Y me indican a quién, por favor, le doy la capacidad de compartir pantalla. A mí, ingeniero. El compañero Guevara. Guevara. Ok. Listo, entonces se presentan, por favor, y luego inician la exposición. Bueno, compañeros, en esta oportunidad el grupo a cargo va a exponer un tema sobre las pérdidas parciales del concreto preforzado. Exactamente, si mi compañero Guevara nos permite compartir diapositivas. El grupo ha investigado en el libro compartido por nuestro ingeniero y también hemos investigado en el libro de Nawi, en el libro de Nilsson y en el de Hernández Gil también. Bueno, mi nombre es Monja Ruiz Luis Ángel y mis compañeros también Guevara Grillo Enzo, Segarra Sosa José y la compañera Asmat de la Rosa Lucero. Específicamente los temas a tratar en esta exposición son el Time Steep Approach to Loss, que sería los enfoques de pérdidas por pasos de tiempo. También tenemos la fricción, la derivación de pérdidas por fricción. Aquí vamos a explicar, haciendo presentación rápido, las pérdidas parciales por tiempo. Mientras que tenemos otro tema sobre la derivación de las pérdidas por fricción. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha expuesto este tema de pérdidas por fricción, pero nosotros vamos a demostrar cómo es que se llega a cada una de estas fórmulas, con el wobble friction, con el angular friction, con el tendón geometric también, y los efectos of anchor set, que son los efectos por asentamiento de anclaje. Con esto, no sé si se ha dictado un orden, ingeniero. Sí, inicia Monja, sigue Asmat, luego Guevara y termina Segarra. Muy bien. Bien,
Como les mencionaba, las pérdidas en el enfoque de tiempo, hay tres métodos. El método de las pérdidas globales, las sumas globales, el método de pérdidas detalladas, y en este caso nosotros vamos a exponer sobre las pérdidas en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Si bien es cierto, una fuerza preforzada inicial aplicada a un elemento de concreto, se viene realizando un proceso progresivo de reducción de esta fuerza en un periodo de aproximadamente 5 años. Esto es lo que nos narra Naui. Ahora, es importante determinar el nivel de fuerza de pretensado en cada etapa de carga. Es decir, que nosotros después ya en la construcción o fabricación del elemento estructural vamos a encontrar pérdidas. Y después de tiempo de 5 años vamos a encontrar otras pérdidas. Aquí nos narra que ocurre a lo largo del tiempo y estas pérdidas se deben al cortamiento del concreto, por retracción, por fluencia y por relajación del acero de armaduras. También para diseño se utiliza una deflexión crítica, ¿no? Y el tiempo de pérdidas afecta a deflexiones específicas. Por ejemplo, en la figura 1, que es el monorriel Walt Disney World, nos dice que la deflexión fue un detalle muy, muy importante, ya que entre sus juntas se presentaban pequeñas deflexiones. Y en la figura 2 tenemos un puente voladizo equilibrado que se viene realizando pues parejo, se podría decir, ¿no? Segmento por segmento, para lograr un equilibrio en esta estructura. Como pérdidas inmediatas durante el proceso de fabricación o construcción, se incluye el acortamiento elástico, se incluye el acortamiento elástico del concreto, se incluye las pérdidas por anclaje, como dice ahí, y las pérdidas por fricción. Ahora, como pérdidas dependientes ya del tiempo, tales como la fluencia, como la contracción, y aquellas que se deben a los efectos de temperatura y relajación de acero, todo esto es determinable en un estado límite de carga de servicio. Ahora, estas se desarrollan también mediante el parte del diseño de la mezcla de concreto, utilizando deformaciones y basadas en la edad de la estructura del concreto, ¿no? Aquí tiene que ver mucho también el concreto. Bien. Estos cálculos, sin embargo, ¿qué nos dice también el libro de Dalton? Que este método en el tiempo eran complejos, requerían de muchos procesos y requerían de mucho tiempo, y a veces llegaban a ser innecesarios. Incluso Naui nos dice que las pérdidas por sumas globales era más realista en una parte de la información. Bien. Continuando, tenemos un pequeño ejercicio en donde nos pide calcular el total de pérdidas dependiente del tiempo en una viga pretensada. Nos pide evaluar los porcentajes de pérdidas tales del pretensado en la viga, donde la fuerza PI es de 189.000 PSI, y además las siguientes se muestran por etapas. Por ejemplo, las pérdidas que tenemos en una viga pretensada es el elastic shortening, que es el acortamiento elástico, el steel stress reduction, que sería la relajación del acero, el creep loss, que sería la pérdida por flujo plástico, y el Sharkage loss, que sería la retracción por fraguado. Estas pérdidas en una primera etapa solamente presentan las dos primeras, que es el acortamiento elástico y la relajación de acero. En una segunda etapa presenta ya no acortamiento elástico, sino presenta un creep loss, una pérdida por flujo plástico, y también presenta una retracción de fraguado. Estas dos últimas vienen a ser propiedades del concreto mismo. En una etapa 3 se dio
pues nada más de la relajación de acero, pero nos estamos olvidando de mencionarle las etapas. Estas etapas 1, 2 y 3, la primera etapa se dio a las 18 horas de la transferencia. En la etapa 2 se realizó a 30 días después de la colocación. Y finalmente una etapa 3 fue a final de los 2 años. Bueno, esto es lo que nos da el ejercicio, ¿no? Pero como antes mencionado, dijimos que eran aproximadamente 5 años en donde las pérdidas llegaban a establecerse, estaban estabilizadas, por así decirlo. Y ya en la siguiente diapositiva observamos poco a poco la solución en una primera etapa. En la primera etapa, el total de pérdidas solamente se suma todas las pérdidas en la primera etapa para este elemento de viga. Teníamos que había aquí, vamos a ver. No puedo dibujar. Bueno, se tiene aquí como el 1258 era la pérdida por elastic shortening, que era el acortamiento elástico. Teníamos también una pérdida de relajación de acero. Lógicamente, se suman estas pérdidas, saliendo un 19.405 PSI, dando un resultado de 10.3% de pérdida. Entonces, este 10.3% le restamos al 100%, que es 189.000, la fuerza inicial, y nos sale una fuerza final, al final de esta etapa, de 169.595 PSI, que está subrayado en amarillo. Ya en la segunda etapa, las pérdidas totales, como mencionamos, ya no hay acortamiento elástico, hay una más relajación de acero. Estas eran a los 30 días. También había clip loss, del concreto, había también la retracción por fraguado. Entonces, todas estas pérdidas se suman y dan un porcentaje del 8.2%. Si este 8.2% lo sumamos con el 10.3% y le restamos al 189.000, en este caso, ese es un procedimiento, ¿no? Y en otro procedimiento cogeríamos la fuerza anterior de la etapa, que sería la fuerza en amarillo, y le restaríamos la que hemos hallado en esta etapa, las pérdidas que hemos hallado en esta etapa 2, dando un resultado de 154.093 PSI. Ya en una tercera etapa, en donde ya no hay clip loss, ni hay acortamiento por fraguado, ni hay acortamiento elástico, solamente hay una relajación del acero a los 2 años, sería esa pérdida de 2.563, la cual ese valor vamos a restarle a la fuerza anterior de la etapa 2, que está de color verde, dando un resultado, la fuerza de color celeste, que es de 151.530. Y te da también, como señala el compañero, un porcentaje de 1.4%, que en otro proceso sería sumar todos esos porcentajes y restarle al porcentaje inicial del 100% de 189.000, lo cual se ve aquí. El porcentaje total de pérdidas ya en esta etapa final es 100 menos el 80.1%, ¿no? Ese 80.1% representa la fuerza última en la etapa 3. O sea, ese 80.1 es 151.530 PSI. Restándole sale 19.9%, aproximándolo ya, redondeándolo a 20%, para las pérdidas de pretensado en estas vigas, ¿no? Igual el proceso es sumar el 10.3%, el 8.2%, el 1.4%, que también da el 19.9%. Bien. En la siguiente diapositiva. Gracias, Luis. Le damos el pase a tu compañera Lucero Osmat. Muchas gracias. Bueno, para pasar al siguiente punto, vamos a hacer una breve introducción. Como podemos ver en la figura número 3, tenemos una viga pretensada, donde primero debemos tensar el tendón y luego se procede al vaciado del concreto. Esta fuerza tiene el mismo valor a lo largo del tendón. En la siguiente figura tenemos una viga post-tensada, donde primero se vacía el concreto, dejando un ducto para que pase el tendón, ¿no? Dicho esto, a diferencia de la viga pretensada, la fuerza del lado izquierdo es por donde se tensa,
es mayor a la fuerza del lado derecho debido al rozamiento que hay a lo largo del ducto, ¿no? Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a tocar el punto 4.7 sobre la derivación de pérdidas por fricción de rozamiento. Estas pérdidas se dan a lo largo del tendón y solamente afectan a armaduras post-tensadas. Para ello tenemos que tener claro dos definiciones, el angular friction y el wobble friction. Otras terminologías hemos encontrado en el libro de Nawi para el angular friction como curvature effect y para el wobble friction como wobble effect. En el libro de Nilsson como fricción por curvatura y el wobble friction como fricción por desviaciones. El angular friction es el resultado del deslizamiento del tendón y a través de él se producen fricciones debido a curvas intencionales que son colocadas en el conducto por donde pasa el tendón. En lo que respecta a wobble friction, wobble significa tambaleo o oscilación, ¿no? Por lo que concluimos que esto resulta también por el deslizamiento del tendón a lo largo del conducto, pero esta vez está en función del tendón y de cualquier curva o giro no intencional. Ya que así, se podría decir que así el conducto fuera recto, igual presentaría fricción. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El angular friction se caracteriza por presentar curvas intencionales. Como podemos ver en la primera figura, tenemos un ducto y al tensionar el tendón va a presentar fricción debido a que hay una curva. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un ducto que tiene dos curvas y al tensionarlo va a haber mucha más fricción, por lo que podremos concluir que a mayor distancia va a haber mayor fricción. El wobble friction se caracteriza por tener una curva y un giro o un giro no intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que al tensionar el tendón, por más que va a presentar pequeñas curvaturas y a esto se le va a llamar como efecto parásito. Es por eso que como les dije antes, a pesar de que el ducto fuera recto, va a haber fricción debido a estas curvas no intencionales. Siguiente. Ahora, el wobble friction se debe a, como les había dicho anteriormente, a curvas no intencionales y esto ocasiona un efecto parásito, debido a que el tendón, al ejercer una fuerza, va a producir, esas curvaturas no intencionales van a producir una fricción. Por lo que podemos concluir que la pérdida del wobble friction es igual a una constante K de fricción por la fuerza ejercida que depende del largo del ducto. La pérdida va a ser igual a K por P por dependiendo de una longitud. Para la fricción o rozamiento angular, tenemos un delta de X, un delta de un ángulo, una fuerza PJ, que como les dije anteriormente, en el lado izquierdo es mayor a la fuerza del lado derecho. Es por ello que PX es igual a un PJ menos la pérdida que ocurre
de la fricción a lo largo del ducto, ¿no? Y concluimos que la pérdida es igual a PJ menos PX. Ahora, para poder demostrar la fórmula de fricción por rozamiento angular, tenemos que ubicamos PJ, PX y tenemos una fuerza normal. En este caso, entonces concluimos que la normal n medios va a ser sobre PJ va a ser igual al seno de delta de X sobre 2. Al despejar, tenemos que la normal va a ser igual a 2 por PJ por el seno de delta de X. Entonces, si el coeficiente de rozamiento entre el tendón y la vaina es mu, la pérdida por rozamiento va a ser mu por la normal. Entonces, la pérdida de rozamiento, reemplazando la normal, va a ser mu por 2 por PJ por seno de delta de X, de delta del ángulo sobre 2. Y podremos decir que si el ángulo es muy pequeño, el seno ya no se considera, debido a que si tomamos el seno del ángulo, se va a disminuir. Entonces, la pérdida por rozamiento angular queda el mu por el PJ por el delta del ángulo. Aquí tenemos unas tablas de coeficientes de fricción de acuerdo al tipo de press forzado y tenemos acá al mu, que es el coeficiente angular, y el K, que es el coeficiente de fricción. Así para cada tipo de material del ducto. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahora, para hallar la derivación de pérdidas por fricción o rozamiento, tenemos que sumar los dos tipos de rozamiento. La pérdida por fricción angular y la pérdida por el wobble friction. Entonces, la pérdida va a ser igual a mu por P por delta del ángulo más el coeficiente de fricción por la fuerza por delta de X. Entonces, para eliminar las fuerzas, lo dividimos todo entre P y procedemos a integrar. El límite del delta de P sobre P va a ser la fuerza PX, que era la menor, y arriba va a ser la fuerza PJ, que es la mayor. Integramos y nos queda el logaritmo natural de P con los límites PJ, PX, igual al coeficiente por X a una distancia X y el coeficiente mu del ángulo a un ángulo. Y esto nos da logaritmo natural de PJ sobre PX va a ser igual al coeficiente de fricción por Lx más el coeficiente angular por alfa. Con esto podemos obtener que PO va a ser igual a PX multiplicado a epsilon elevado al coeficiente de fricción por Lx más mu por el ángulo. Si la suma de la fricción por desviaciones es menor al 0.3, entonces se puede utilizar la siguiente ecuación, que es PO es igual a PX por 1 más X por Lx más mu por el ángulo. Entonces, la pérdida de fuerza de pretensado se puede dar de la siguiente manera.
concluyendo que f de f es igual a fj por k por l más mu por el ángulo. Lucero, hasta ahí, por favor, gracias, para que des pase a Guevara, a Enzo. Ya, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca del tendón geométrico. El geométrico dice que está compuesto de secciones rectas anteriormente, por más recto que intentemos, Enzo, poner. Enzo, tuviste un problema de conexión. Si puedes retomar, pero habla un poquito más pausado para que en caso demore en llegar la señal no se amontone luego el texto. Ok. Bueno, lo que nos dice el tendón geométrico es que como está compuesto por secciones rectas y por secciones curvas, debido a que es imposible tener los tendones rectos debido a de fricción de wobble friction, o sea, fricción de oscilación. Es por eso que no solo puede ser rectas, sino también curvas. Bueno, lo que nos dice la pérdida de fricción es que se calcula acumulativamente y se tiene que encontrar el cambio de ángulo. Además de que este enfoque secuencial permite ajustar el valor de tendón para cada segmento. Bueno, entonces aquí tenemos las ecuaciones que mi compañera expuso. Esas son las ecuaciones que nos permiten encontrar la fuerza ya sea una pequeña cantidad de fuerza o ya sea la fuerza inicial o la fuerza a un tramo X. Entonces, como había dicho también mi compañero Monja en su exposición, podemos llegar a la conclusión que estos llevan mucho tiempo y es inconsistente para la práctica, debido a que toman mucho tiempo para poder ser calculados. Como habíamos visto en los ejemplos anteriores, estos solo se utilizan o solo se encuentran, por así decirlo, para estructuras que sean, que tengan un fin muy importante, como por ejemplo pudimos ver en el monorriel de Walt Disney o en los puentes que había mencionado mi compañero. Si no fuera para ese tipo de métodos, esto no es tan imprescindible hacerlo porque nos lleva mucho tiempo y es inconsistente para la práctica. Bueno, entonces aquí tenemos la aplicación del perforzado, lo aceptamos en forma parabólica. Obviamente que esto lo utilizamos para hacer más sencillo el cálculo debido a que no es en forma parabólica exactamente, pero así es como se toma. Entonces, así lo utilizamos para aproximar la curva y determinar el cambio del ángulo por tendón. Entonces, aquí encontramos que este es el ángulo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, si nosotros un triángulo rectángulo donde tomamos M, donde tomamos X medios y tomamos claro, sería la tangente, sería este que sería X medios y la tangente y que sería una longitud hasta un punto de inflexión. Encontraríamos que la tangente de alfa medios va a ser igual a M, que M va a ser igual a 2 veces Y, como podemos ver, sobre X medios. Entonces resolviendo nos sale que poniendo el 2 encima de M por ecuaciones matemáticas sería 2M sobre Y. Y en la siguiente diapositiva, está lo que le explicaba, que como M es igual a 2 veces Y se reemplaza. Y al igual que la fórmula que mencionó mi compañera, la del seno, para una tangente, para ángulos tan pequeños, la tangente, al igual que el seno, se va, porque queda casi igual. Entonces, encontramos que despejando nuestro ángulo, nos encontraríamos que es igual a 8 veces Y sobre X. Entonces, podemos concluir
que para encontrar el ángulo a una longitud L, va a ser, a una longitud va a ser 8 veces Y sobre L. Bueno, también se puede demostrar, esto es una ecuación que nos dio el libro de Dolan, que nos dice que el radio se puede dar haciendo una doble diferenciación en la línea parabólica y que el radio mínimo de la parábola es igual a x al cuadrado sobre 8 veces y. Bueno, aquí podemos ver una figura en la que existen varios tipos de ángulos de cambio. Podemos ver alfa 1, alfa 2, alfa 3. Más adelante veremos un ejercicio en el que un ejercicio de una viga postensada en el que encontraremos diferentes tipos de ángulos, ya sea por cambios bruscos que se originan en las pendientes. Bueno, entonces tenemos el efecto de asentamiento de anclaje o effects of anchor set, traducido o doblado según el glosario ASCII 301 S05. Bueno, encontramos que el anchor set, primero vamos a hacer una pequeña introducción, que es lo que ya... Una interrupción, permíteme una interrupción. En el PPT que me remitieron habían 24 diapositivas, no sé cuántas más hay en este PPT, me parece que han hecho alguna modificación. ¿24? Sí, en el que me remitieron inicialmente. Ah, perdón, está bien, 27. Entonces, 27. Sí, ¿en qué número es la que te encuentras en este momento? Me encuentro aquí en el anchor de asentamiento de anclaje. A ver, un instante. ¿Ya han expuesto la número 10? ¿La número 10? Sí, ya la hemos expuesto. Wall friction. Ya, o sea, estás en la 17 ahora. Vamos en la 18. 18, ya, entonces haces esta y luego las pasas a tu compañero, ¿no? Esta y una Ok. más, 18 y 19. Y para Ya, que... voy a hacer lo más breve posible. Ajá, correcto. Okay. Bueno, lo que nos quiere decir o lo que significa el asentamiento de anclaje es que cuando éste se libera del preesfuerzo, por efecto del gato hidráulico, ocurre una cantidad de movimiento. Esta pequeña cantidad de movimiento, llamado en inglés set, oscila siempre entre 1/8 a 1 pulgada, dependiendo del sistema de anclaje. Pero para asentamientos de anclaje más comunes, por lo general siempre utilizamos o 1/4 de pulgada o 3/4 de pulgada. Ya veremos que en el ejercicio que viene tomaremos a 1/4 de pulgada. Bueno, es más común, como decía, es más común para sistemas de soporte único. Entonces, las operaciones de postensado de la pérdida se calcula dividiendo el asentamiento de anclaje, que es un dato que nos va a dar, entre la longitud por la elasticidad, módulo de elasticidad del concreto. Entonces tenemos que la fuerza de anclaje o la pérdida del pretensado debido a los asentamientos de anclaje va a ser igual a este asentamiento de anclaje dividido entre la longitud por el módulo de elasticidad, dándonos en PSI, la ecuación. Bueno, esto es a lo que me refería. Como podemos ver, como se especifica en la ecuación número 1, se supuso una pérdida de asentamiento de anclaje que se produce a lo largo de toda la longitud. Entonces, podemos encontrar que sería una distancia vertical, que es la que daría al anchor set. El desplazamiento es causado por el asentamiento del ancla solo, será parte de una longitud de la viga, se asemeja a la figura 7. Es esta. Esa es, bueno, la que ya había expuesto también para la forma del tendón. Así es como la tenemos, donde el alfa es el ángulo del tendón, M es la pendiente, X es a lo largo del miembro, Y es la distancia vertical, F1, que estaría por acá, sería la fuerza principal, la fuerza al comienzo, y FT es la fuerza total.
Ya veremos en la siguiente diapositiva que mi compañero va a explicar cómo es que encontramos cuál es la relación entre F1 y FT. Bueno, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Continuando con las medidas por anclaje, estamos en la figura número 8. La anterior. Ya. Tenemos en la figura número 8, cómo sería el esquema, ¿no?, de esfuerzos por pérdida de fricción y pérdida de anclaje. En el Y se da un pequeño deslizamiento y se forma un triángulo. Ese pequeño triángulo viene a ser el desplazamiento, la pérdida por desplazamiento. Y la línea que hay por arriba viene a ser el esfuerzo antes del anclaje. Abajo es por pérdida de anclaje. Bueno, como tenemos una relación de triángulos, podemos determinar la siguiente expresión, que es la 4.20. Que el desplazamiento por pérdida es a una distancia X y la longitud total es a F1, que era la... Despejando, encontramos la ecuación número 4.20. Después tenemos que opciones para encontrar la resistencia de la tracción, la que acabamos de encontrar por relación de triángulos y la que expuso mi compañero en las diapositivas anteriores. Encontrar una ecuación donde encontraremos a qué distancia se da esta pérdida, se da toda esta pérdida que se ve en la figura. Siguiente diapositiva. Bueno, unas limitaciones, ¿no? Que si el cambio de las múltiples curvaturas es brusco, entonces se requiere más de una solución iterativa. También tenemos que si X es mayor que L, entonces la pérdida total pertenece a la ecuación 1. O sea, la pérdida podemos encontrarla con la ecuación 1. Que la pérdida de asentamiento en el tensador final será 2 veces F1 y para la pérdida muerta final será F medios. Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos una viga donde está dividida por varios tramos. Un tendón y una tabla de datos. Entonces, ¿qué es N? N es el número de... Si es que está compuesto por 4 turones y cada turón tiene 7 filamentos, o sea, 7 por 4, 28 strands. APS es el área del tendón. Vengo 1.53, que es el área de cada filamento. Mu y K ya lo dijimos anteriormente que están en una tabla que nos da el LASI. Y aquí son que el asentamiento del anclaje es 0.25 o 1/4 de pulgada. Tenemos lo que es el módulo de elasticidad en exposiciones anteriores y nuestra resistencia inicial de 270 KE6. Para comenzar con el ejercicio debemos hacer unos cálculos de inicial que simplemente en el libro de Charles multiplicaba nuestra resistencia de la tracción por un 75%, resultado 202.5 KE6. Y para hallar la fuerza del gato tensionante, multiplicamos el número de hilos por la sección de cada uno, 150, que es lo que habíamos obtenido anteriormente. Estos resultados nos salen en kicks. Sí. Voy a mostrar hacerlo en una tabla porque hacerlo por pasos es muy desordenado. Lo que hemos hecho es dividir cada sección y hemos puesto cada punto con solución acumulada que nos va a servir para graficar después la pérdida de fricciones. El ejercicio nos da una excentricidad de 2 en el primer tramo
de 40 pies, perdón. Y con eso podemos encontrar el cambio angular que se explicaba anteriormente. De dos maneras, ¿no? Una manera como lo haya en Wii y de Charles. Teniendo lo mismo, o sea, tienen los mismos resultados. El resto de datos de C hasta H proporciona el ejercicio. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el procedimiento para determinar las pérdidas por fricción. Paso por paso. Comenzando por la multiplicación del factor K por su distancia, se le suma el factor de fricción por el ángulo que hemos obtenido anteriormente. Nos da 0.313, que como podemos recordar nos da una condición que si igual será, podríamos aplicar dos fórmulas. Siguiente diapositiva. Las auxilios final. Bueno, aquí ya tenemos prácticamente lo que vamos a graficar. ¿Cómo lo obtenemos? El FPI que observamos ahí de 200, el primer cálculo que hicimos en la diapositiva anterior. Y el 193 también se da por una 0.5 menos ese mismo valor por la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila 6, bueno, para hallar la fila que está en azul, tenemos acá abajo el procedimiento. Tenemos que, perdón, la fila que tenemos el siguiente procedimiento. Tenemos que hallar la pérdida por anclaje solo para el punto A, porque ahí es donde se va a dar una pérdida de este factor, se quedará, que sería 25 por el módulo de elasticidad entre 40 por 12. Este 12 simplemente es un factor de conversión de pulgadas a... De ahí la pérdida por fricción, que sería 205 por lo que sería respectivamente cada fila, la fila 6, 0,044, 0.044. Ya. Y para calcular el FPI final sería con 14.84, que es la pérdida por anclaje, y la pérdida por fricción de 8. Tenía un valor de 1.785. Para el resto de valores como 100.93, 0.8360, ya no se considera ese valor de 8.4. Simplemente se considera el valor anterior, que o sea, en 202.5. Ya. Obtenemos el FP final, que sería el FPI por el número de cables por cada sección, que eso también lo vimos en como paso previo. Y el resto ya sería simplemente repetición sin considerar la pérdida por anclaje. Estos serían nuestros resultados de la viga. Tenemos ya. En la parte de arriba tenemos lo que sería pérdida antes del anclaje. No, ¿cómo sería el comportamiento antes del anclaje? Y después tenemos en la parte de abajo y por fricción. Como esto además se calculó en el punto en el punto A, el resto ya no afecta y vemos que la curva, por así decirlo, con el comportamiento antes del anclaje de nuestro tendón. Y, una información adicional sería que cuando tenemos anclaje en los dos lados de la viga, esta gráfica que tenemos aquí
un espejo, tendríamos el mismo comportamiento en los dos lados de la viga. Con eso, José Segarra, si pudieras repetir eso último, que es importante porque se cortó un poco tu señal. Si pudieras repetir, por favor, claro. eso último nuevamente. Mencionaba que cuando tenemos anclaje en los dos extremos de la viga, aquí va a ser prácticamente un espejo desde el último punto que está aquí. No sé si me acompaña. A partir de ahí sería un espejo y igual mi pérdida de fricción en los extremos. Y con eso concluiría nuestra exposición de pérdida de fricción y por anclaje. Si pueden retroceder al anterior, por favor. Ingeniero, tengo una diapositiva que podría complementar lo que dice mi compañero sobre lo del espejo. ¿Sí podría ponerla? Sí, Solo por es para favor. complementar, para que se tenga más clara la idea. Sí, conforme. Sí. Ya se aprecia, Enzo. Dale, se ¿Enzo? ve cortada la imagen. Eso. Sí, a ver. Sí, ahora creo que ya se aprecia. Sí, ahora ya se aprecia. Eso que lo que decíamos, ¿no? En la figura de la izquierda tenemos una imagen como la de nuestro ejercicio donde el anclaje era en un sentido y la otra era la carga. Y en la imagen de la derecha tenemos donde tienen anclaje en los dos extremos. Hay un pequeño desnivel por el efecto del anclaje cuando se retira. No sé si mis compañeros quisieran complementar. Claro, agregando a la información, a las imágenes, la imagen 1 representa la gráfica de esfuerzos para una viga, digamos, en un extremo donde se ha aplicado el anclaje. O sea, la viga no está completa. Se puede decir que la viga continúa hacia otro extremo. Si esta viga continúa hacia otro extremo y donde sí tenemos de repente un anclaje, ya sería la imagen 2. Se vería en los dos extremos que hay una baja de la curva de esta fuerza, se podría decir. Y esta baja se da por dos razones, por la fricción del cable y se da por el asentamiento del anclaje. Es decir, si en nuestra diapositiva, en la del, ¿cómo se llama? En la del ejercicio, se muestra que en el segmento A, en la parte A, no sé si Enzo pueda mostrar de nuevo nuestra diapositiva, en el segmento A se muestra que hay un desnivel hacia abajo y se muestra pues la pérdida por asentamiento de anclaje y la pérdida por fricción. Ya en los demás puntos, en la sección B, en el punto B, ya que ocurre a los 40 pies, ya nada más podemos encontrar ahí fricción, pérdidas por fricción. No sé si el compañero Enzo ya la tengas por ahí, por favor. Todavía no se logra visualizar. Ya para concluir esto que, como dice el ingeniero, es importante. Sí, ahí, como vemos, por ejemplo, ahí está el largo de la viga. Bueno, esta es la gráfica. Como dijo usted, al principio no importa fuerza. No, solo quería complementar que al principio de la viga siempre se empieza con el 100% de la fuerza, como nos había comentado, pero después de un cierto tiempo, y debido a pérdidas, la fuerza del preesforzado ya disminuye
disminuía hasta un aproximado aquí de 760 gramos, 765 es el más exacto. Por eso que debemos de encontrar siempre nuestro esfuerzo final del tendón para saber cómo será su comportamiento a lo largo de toda la figura geométrica. Así es, como lo está explicando el compañero. Ya nada más en el punto A, en este punto A, en el apoyo, mejor dicho, justo en el extremo de la viga, dos pérdidas, tanto por fricción y por anclaje. Y ya en el punto B, ya en la curva propia, más adentro, se podría decir vulgarmente, más adentro de la viga, ya nada más hay fricción, pérdida por fricción. Y no solamente aquí, sino en el punto C, en el punto D, en el punto E, en el punto F y en el punto G. No hay en el otro extremo, como ya les expliqué, pérdida por anclaje, porque la viga aquí está cortada, solamente es una sección, un tramo de la viga total, ¿no? La viga continúa y al parecer la viga es simétricamente. Bueno, eso es todo, ingeniero. Espero que haya sido de su agrado, del agrado de nuestros compañeros también. Y Sí, espero que todo... brevemente, si pudieran colocar el mismo problema y retroceder a la parte donde esté el enunciado nada más. Ya, aquí justamente, ¿Ahí, ¿no? ingeniero? Sí, el problema nos dice, nos da una información bastante clara arriba y nos señala que es una viga de 4 tramos. Lo que ustedes están mostrando aquí son solamente 2 tramos, ¿no? Están mostrando de A hacia D es el tramo 1 y de D hacia H es el tramo 2. Ok, entonces Correcto. ustedes están mostrando, a partir de ahí hay un espejo porque se tienen 2 tramos complementarios. El primer tramo, como ven, tiene 88 pies, 40 más 40 más 8, y el segundo tiene 10 más 45 más 45 y más 10, o sea, tiene 110 pies, ¿no? Se entiende que el tramo 3 nuevamente tiene 110 pies y el tramo 4 tiene 90. Eso es lo primero Sí, que hay que tener claro. Y en correcto, este ingeniero. caso se está tensando desde ambos extremos, o sea, en el extremo A se aplica fuerza con un gato hidráulico y lo mismo está pasando en el extremo que no vemos. Después del cuarto tramo también se está aplicando, es decir, hay anclajes en ambos extremos y ese es el problema que ustedes han resuelto. Cuando solo se jala de un lado y en el otro lugar se tiene un anclaje muerto, van a cambiar el perfil de esfuerzos, ¿no? Si ahora pasan a la siguiente diapositiva, ahí está calculado hasta el punto H, que es hasta la mitad de los 4 tramos, es decir, hasta el segundo tramo, ¿no? Hasta ahí han calculado, hasta H. Y ahí sí pueden continuar. A la siguiente, por favor. Entonces, como ustedes observan las longitudes, arriba teníamos 90 pies primero hasta el tramo D, y desde D hasta H tenían 110, ¿no? 90 más 110 son 200 pies. Entonces, efectivamente, el diagrama que se observa aquí es un diagrama para 2 tramos, ¿no? Los 2 tramos siguientes son específicamente un espejo de esto, ¿no? Es como colocarle ahí un eje a partir del cual todo se repite. Pero, nuevamente, ¿por qué sucede esto? Porque el, el extremo desde el cual se hace la aplicación del esfuerzo es tanto el extremo A como el extremo opuesto en el cuarto tramo. Bien, yo tengo algunas preguntas breves porque estamos sobre la hora. Al principio tuvieron una expresión en donde tenían un cálculo donde utilizaban seno, la función trigonométrica de seno, y luego eh, digamos, lo anulaban el seno. Si pueden ir a esa expresión, por favor, para que me pudiese explicar.
Ahí, efectivamente. Si me pudiera explicar, por favor, Luis Monja. La expresión que está arriba tiene la función seno, abajo el segundo renglón tiene seno, pero luego desaparece la función seno. ¿Por qué sucede eso? Sí, bueno, el libro de Dalton y Hamilton nos explicaba que si este ángulo era demasiado pequeño, se podía omitir el seno. Y por eso es que aquí se quita el seno y nada más se deja el diferencial del ángulo sobre 2, multiplicado por la fuerza y el coeficiente. ¿Ustedes han llegado a verificar si eso es conforme, esto de que el seno se puede retirar de ahí? Y en todo caso, ¿a qué se considera un ángulo pequeño y si estaría dado en radianes o en grados? ¿Para el grupo o para el Monja? Sí, contigo mismo, Luis. La verdad es que le encontramos pues valores al ángulo, exactamente no hemos encontrado, pero deducimos que se le podía quitar el seno, ya que si tú a un ángulo le aplicas una razón trigonométrica, reduces ese número, ¿verdad? Entonces, para no reducirlo más aún ese ángulo que ya es pequeño, se omite ese seno. Lo entendimos así, lo interpretamos así. Ya, no sé si alguien del grupo tuviera algo que complementar o que aclarar al respecto. Sí, lo que estoy entendiendo es que han encontrado esta información en la bibliografía y que entienden que si aplican el seno, el valor se va a reducir aún más, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, Luis. ¿Alguna otra opinión? El ángulo tiene que estar en radianes. Teniendo ángulos radianes, se podría aplicar esta simplificación del seno, al igual que sucede con la de fricción, la de seno geométrico, a la cual también tenía una tangente. A ver si es que la encuentro. Aquí también tiene una tangente. Y sin embargo, luego esta tangente se omite debido a la misma razón por la del seno, porque se puede omitir a ángulos muy pequeños, pero estos ángulos tienen que estar en radianes. Eso es lo que yo encontré y lo intenté verificar. ¿De qué orden de magnitud estaríamos hablando de estos ángulos? O sea, ¿cuándo se puede considerar que es pequeño? Ajá. Sí, el orden de magnitud. Ok, bueno, como hemos visto que se puede tener hasta menores de 0.3, por ejemplo, 0.1, 0.2, de ese orden, menores a un poco mayores, pero no pasando el 1. ¿En qué unidades me dices? En radianes. Radianes, claro. O sea, pi cuarto, bueno, sería... Claro, pi cuartos podría ser, pi octavos, quinto. Ok. Una pregunta complementaria. Señalaron que se había trabajado con 28 alambres o 28 tendones. ¿Cuál fue la cantidad en el problema? 28 filamentos. Aquí lo podemos... Explícalo, Sí, claro, o sea, el N son 28 filamentos agrupados, por así decirlo, en 4 torones, y cada torón tiene 7 filamentos. Por eso teníamos 28 alambres. Aquí se ven las figuras de la derecha. O sea, son en total 4 torones. Y cada uno tiene 7 filamentos. Ya, 4 torones. Los 4 torones forman un tendón conforme y cada uno de los 4 torones tiene 7 filamentos. Exacto. Claro. Y el área de cada filamento es de 0.153. Es por eso que así multiplicando 28 por esa
por esa pequeña área de cada filamento podemos encontrar el área del tendón. 4.284. Ya, conforme. Bueno, voy a hacer voy a mostrar algo rápido en la pantalla, muy breve, unos 30 segundos y con eso estamos cerrando la sesión. Muchas gracias. A ver si me permiten para poder compartir. Sí, básicamente aquí pueden observar que cuando grafico la función seno, cuando el ángulo es tan pequeño como los valores que estoy marcando por aquí en rojo, ¿no? Un valor pequeñísimo es el ángulo, el seno es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, esta parte es como tener una recta a 45 grados. Entonces, hacia aquí tengo un valor, ese mismo valor es el que voy a tener por aquí, si es que esta recta está a 45, ¿no? Entonces, eso ocurre en valores bastante pequeños. Pero no debemos pensar en datos como el que habían propuesto, por ejemplo, 0.3 veces de pi. Ese es un ángulo muy grande, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ángulos pequeños, cuando ustedes han calculado resistencia de materiales, han utilizado, por ejemplo, 0. A veces 3 o 4 ceros, 4 radianes, digamos, ¿no? Para valores de esa magnitud, si yo le calculo el seno a este número o le calculo la tangente, me va a dar el mismo número. Y lo mismo aquí, ¿no? A la derecha tengo la tangente. Si el valor del ángulo es muy pequeño, pues la tangente va a ser básicamente lo mismo. Eso lo pueden comprobar con valores pequeños, por ejemplo 2.5 por 10 a la menos 3 o a la menos 4, por ejemplo, radianes. Calculen el seno o calculen la tangente y les va a dar el mismo número. Pero cuando ya llegan a pi medios, pues ahí el valor se hace infinito, ¿no? Es un valor muy grande, es indeterminado. Entonces, básicamente, eso es lo que quería un poco aclarar sobre el tema de desplazamientos pequeños, que en resistencia de materiales ustedes lo han calculado, ¿no? Han tenido, por ejemplo, una barra, a esa barra estaba articulada en un extremo, le aplicaban un giro y decían que este desplazamiento era igual al ángulo por esta longitud, ¿no? Decían, esto es igual al ángulo por la longitud. Eso es lo que hacían en los cálculos, ¿no? Cuando sabemos que en realidad esta barra se mueve así, ¿no? Haciendo un giro, ¿no? Pero para efectos prácticos, como se trataban de valores muy pequeños, habíamos hecho esto, ¿no? Pero esto es válido para ángulos pequeños en donde podíamos calcular de esta forma el seno. Bien, hasta ahí básicamente podemos llegar el día de hoy. Les doy las gracias por su asistencia y la próxima semana deberíamos estar continuando con el tema de las exposiciones. Que tengan buenas tardes. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Sí, adelante. Por si acaso, el grupo anterior, el grupo número 4, ya le volvimos a reenviar con las correcciones. Ya, perfecto, gracias. Ya, hasta luego.